atravesada por el sol y saludada por la luna, confundida con hermosos paisajes naturales y bañados por las aguas de los ríos, poblacionalmente pequeño pero geográficamente grande. Ese es el pueblo histórico que aún no ha despertado al siglo XXI. Pedro García. Y he llegado a Pedro García. Y cada vez que regreso siempre encuentro algo nuevo que admirar. Por ejemplo, miren esa sombrilla que tiene casi la carretera entera. Bonito, me hubiera gustado quedarme de noche, pero será para la próxima. Después de un largo tiempo de regreso a Pedro García, esta vez vamos a llevar a Rinconcito RD a que conozca los 7 charcos. Vamos para adelante. Antes de que empecemos, por ejemplo, ya Rinconcito tiene un nuevo dispositivo, un nuevo aparato, que yo no lo mapeé, pero hace 2 años de eso que pasó eso, pero esta vez sí se lo voy a tener en el mapa. Aunque está en el mapa, pero es la ruta. Un padre probando su gimbal. Tremendo equipo ese. Saludos, es uno de los mejores equipos. Ahí está, señores, hoy vamos a probar. ¿Se acuerdan? Pueden buscar el primer video. Yo esta vez les voy a enseñar este. Vamos a ver cómo está la situación del río actualmente. La basura. Esto es un lío. Cuando el río sube trae toda esa basura. La gente también la tira. Esto es aquí uno de los charcos del... Parece basurero que se ve ahí. ¿No? En la comunidad, mire. La gente que vive al lado de ahí lo tiran al río. Esta casa que está ahí, de la que tiran al río. 18 de enero 2025 y miren cómo se encuentra el río de Pedro García. En la comunidad de Pedro García. Este video usted lo verá próximamente. Si no, si quiere ver un adelanto, puede ir a la primera parte que ya yo hice hace unos 2 años atrás. Ahora vengo a hacer el recorrido de nuevo a ver cómo sigue el río. Por ejemplo, usted puede evitarse unos 600 metros que dejamos el carro en otro lado, aquí, en esta área. Usted puede dejar. Recuérdese que no puede parquear el carro en la puerta, obviamente. Usted lo deja, que si va a entrar un carro, lo pasa. Y de aquí usted puede seguir caminando para los 7 charcos. Eso sí, una bendición. Por fin, este río hoy tiene más agua, definitivamente. Como es de costumbre ya. ¡Chup! Bien. Ay, mira, qué chévere. Ya hay que mojarse. Compadre, su nuevo gimbal. Oh, no voy a joder con eso por ahora. Ese otro afluente, otro cuerpo de agua. Si saben el nombre, lo dejan saber. Las autoridades puedan ver esta y aunque yo se lo voy a poner aquí en el mapa, yo no tengo problema. Usted puede sacarlo de ahí y ponerlo como en otro mapa, donde la gente puede verlo, lo indica el lugar. Yo lo pedí hace 2 años, quizás, no sé, las autoridades no lo han visto. Aunque el video lleva más, casi va a los 6.000, a las 6.000 vistas ya, 6K. Entonces, yo sé que muchos de Pedro García ya lo han visto. Ahora vamos a llevar Rinconcito y ustedes bien a mi historia. Que el otro que vamos a pasar, que es el Prieto. Qué belleza. Cerveza. Esta sería para los niños y la que vamos a ver ahora sería para los adultos ya, que es la que Pozo Prieto y eso. Yo creo que es el charco La Canoa, ese es lo que está viendo ahí. Pero si usted tiene otro nombre y es de aquí de la comunidad y lo sabe, pues me lo deja saber en los comentarios. Pero yo sé que esto es parte ya de los 7 charcos. Pues que pasamos este, entonces ve aquí. En esta ocasión nos vamos a adentrar unos 8 kilómetros más de la otra vez que lo visité. Ahora nos vamos a ver un poquito más. Nos encontramos en este momento en el charco La Canoa. Charco La Canoa, de aquí, del distrito. El caminito que vamos a seguir, tengan mucha cuenta. Aquí es recomendable tener a manos, no tener nada en la mano. El cuadro que ven ahí, me dicen que fue de una persona que falleció en el área, lo encontraron aquí así. Eso fue lo que me explicaron. Hay varios cuadros ahí, santos y cosas.
como buena persona te digo que lo recomendable siempre que tú vengas a este lugar es venir con alguien que conoce el lugar. Aquí las fotos nunca hacen falta. La voy a poner por ahí por si la quieren. Quieren esas imágenes, pues se la vendo, no hay problema, o se la doy. Hay una parte que yo la voy a dar para que la pongan de fondo de pantalla y otras que van para ventas. Ahí le voy a dejar el enlace. La importancia de tirar la basura de Zafacón. Usted está viendo eso. Cuando el río baja hace todo su desastre. Todo lo contaminante que usted deja de basura, saco, todo. A otro cuerpo de agua. ¡Ey! Otra caminata. Y mire aquí. Otro saliente, otro cuerpo de agua. Que va directamente al río. Y por eso los ríos van creciendo, chinga. Se nota la importancia de los ríos. Cada cuerpo de agua de eso se le va sumando, se le va sumando. Y aquí. Y este río específicamente de Pedro García tiene una peculiaridad. Que en cada meandro usted encuentra un cuerpo de agua nuevo. Cada meandro, acuérdense que meandro es donde hace curva el río. Seguimos. Otro más, véalo ahí, otra posita más. ¿Lo pocas son que tirar? Sí, sí. No, Ustedes verán. no, por tú, ¿verdad? No, por fuera, aquí fue que tirar. Hasta allí. Miren otra poza y ahora vamos a ver y a este que le dicen la pailita. Los nombres, les recomiendo a las autoridades ponerlos ellos como tienen todo el conocimiento y factible. Por ejemplo, usted se junta con la persona más vieja del sitio o del pueblo y así hacen un pequeño recorrido lo que puedan y le van poniendo el nombre, porque yo de mi parte lo voy a poner en el mapa, pero me puedo estar equivocando y me excusan, pero eso se arregla también. Espero su respuesta. Y logramos bajar. Ahora sí. Para allá siguen más charcos. Mire. El río baja hondo. A la gente de Pedro García que tenga cuenta. Mire cómo es. Todo eso baja por ese río, todo eso. Y llega aquí. Y se acumula cuando el río se playa y baja hondo. Eso tiene que tener en cuenta lo que están tirando basura en Pedro García. Y los pueblitos que le comunica ese mismo río, el mismo afluente. Mire la cantidad, ¿ves? Vamos a ver cómo lo cruzamos a llegar para allá. Otro charco. Mira eso. Acabamos de grabar donde esté compadre ahí y usted verá ahora. Mira, después que usted viene para acá. Amplia. Ahí, Dios. Y sigue para allá. Vamos a ver. Y mire eso ya. Ahí cayendo más agua. Todo esto en Pedro García. Le digo la verdad, yo creo que el nombre de los 7 charcos de Pedro García le quedan cortos. Esto debieran decirle los 30 o 40 charcos de Pedro García. Otro cuerpo de agua entrándole a Pedro García. Y para el mayor, mira esto. Más pozos. Voy a subir un poquito. Casi me caigo. A ver. Que se me descargue el teléfono. Yo voy a seguir con la camarita pequeña. Mire la huella del ser humano. Piense la cosa. Y a los políticos que están viendo eso, que presten atención. Yo sé que esto es como hablarle al aire, pero por el medio ambiente hay que hacer mejores leyes, hay que aplicarlas y apretarle los pantalones. Esto tiene que ser casi un trujillismo
porque este país tiene mucha libertad de expresión, eso es bueno, mucha libertad, eso es parte de nuestro credo. Pero entonces el libertinaje está siendo un desastre. Y eso no es simplemente República Dominicana, es toda parte del mundo. Los países menos estudiados o los países que gastan menos en esto, tienen menos leyes restrictivas con el plástico. Que, vuelvo y repito, el plástico no es malo, es la gente que tiran el plástico donde no debe. Vamos a seguir para adelante. Vamos a, sí, hasta ahora se graban, pues, vamos a ponerle nombre a La Playita por su extenso charco, mira. Otro charco, wow. Voy a poner las fotos ahí. Qué maravilla, qué belleza. Ese charco es nadable. Señores, miren la cantidad de pozos que hemos encontrado. Sigo grabando desde el teléfono del compadre. Me lo paso ahorita cuando estemos en el carro. Eso es lo bueno de tener los dispositivos que se vinculan igual. El teléfono no es malo. Ya yo le dije que es un asunto de batería. Ya cuando yo lo compré, cuando me robaron el otro dispositivo, pues yo adquirí uno igual, pero es un lío. Es mejor, lo que siempre digo cuando hago los videos de unboxing y tecnología, que lo que tienen que hacer es comprarse lo nuevo. Puede costar más, obviamente, va a costar más, pero usted va a tener menos riesgo. Y incluso de que el teléfono se dañe por cualquier cosa, usted puede hasta cambiarlo en la misma compañía. Ellos se están readaptando a los clientes. Y los teléfonos iPhone, esos manzanas no son malos para nada. Generan mucha batería, pero es lo mejor que hay en el mercado actualmente. Los Android también, los otros dispositivos. Los Android, mire, yo soy fan Android. Yo soy de los dos. Pero uno es mejor que el otro en varias cosas, pero otro también. Quién sabe lo que viene en el mercado. Baja gama, alta gama. Ustedes saben de lo que es. Vamos a seguir disfrutando de esto. A seguirnos dando el chapuzón en los 7 charcos de Pedro García. Seguimos. Quien quiere la imagen, ahí se la voy a dejar. Yo hice en total cerca de 8 kilómetros antes de que se me apagara todos los equipos, incluso el que tenía rastreando el lugar. Se lo voy a dejar ahí en la página web donde usted podrá leer y van a salir algunas imágenes que quizás se me están olvidando al momento de editar. Pronto, Pedro García. La actualización más reciente que le hice a la página es que la puse en todas mis redes sociales, que por ahí usted puede ingresar o va directo a YouTube o va directamente a la página web. Ahí estarán también las imágenes, un pequeño regalito de cuando usted se suscriba o cuando usted decida leer la historia para buscar las ubicaciones. Yo les recuerdo que cada número o cada texto que esté en color puede decir que ahí está la ubicación. Según usted va leyendo, va entendiendo las ubicaciones, las imágenes de venta, los regalos que le tengo, por ejemplo, para su teléfono, imágenes de fondo, así sucesivamente. Y por si tú eres nuevo, te recuerdo que a mí me encanta caminar muchos lugares de República Dominicana, como ese de Guaraguao, que recientemente visité andando con Rinconcito RD, y ahí está la historia completa y las ubicaciones de la cosita que uno se va topando. También al final de cada historia, de cada texto, usted va a encontrar cada video que está hecho en esta plataforma. Yo creo que hasta aquí es suficiente la explicadera. Nos vemos después. Cuídense. Adiós. No olvides suscribirte, compartirlo y decirme si eres nuevo en la plataforma. Adiós.